Alabanzas al Rey de Gloria, al Rey Eterno. Hermanitos y hermanas, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, dando gracias por la bendición que nos concede de estar una vez más meditando en su bendita palabra para ser edificados y tener el conocimiento de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, agradecidos con el Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Su presencia, su guianza está con nosotros siempre, y por eso es que podemos perseverar hasta este momento. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros, que no nos ha desamparado, y según su gracia y según su bondad, pues no nos va a desamparar, porque Él es fiel a su palabra. Y como soberano que es, todo lo que Él ha establecido tiene cumplimiento. Y esa es una de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios, que nos hace descansar al saber que el soberano, el poderoso, a Él le plació darnos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Así es que, como siempre he dicho, que para mí es un gran honor poder saludar al pueblo de Dios, ese pueblo santo, y sabiendo que según la gracia, la misericordia, siempre el pueblo de Dios es bendecido. Rebosa en nuestra vida la paz y el gozo que el Señor nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, amigos, familias, vamos a abrir las escrituras. Colosenses capítulo 1, vamos a estar leyendo un versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 12, solamente ese versículo 12. Vamos a leer versículos 12 y 13. Y qué preciosas palabras del apóstol Pablo cuando él expresa estas verdades hermosas que encontramos en la gracia, en la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Capítulo 1 de Colosenses, versículos 12 y 13. Veamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Cristo Jesús. Por eso que siempre vivimos agradecidos con Dios y esperando, hermanos, que de nuestros labios no se aparten los agradecimientos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Capítulo 1, versículo 12 y 13, leemos todos juntos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a orar, pidamos al Padre para la bendición sobre nuestra vida. Pedimos la intervención del Espíritu Santo para que también nos ayude a entender estas verdades hermosas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu bendita palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros ministrándonos. Queremos ser edificados con estas verdades hermosas, y gracias por permitirnos levantar esta oración y pedirte que según tu misericordia y tu bondad nos sigas dando el consejo divino que lo necesitamos para ir siendo fortalecido y conociendo lo grande que eres para nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Muy bien, hermanos, conforme lo que hemos leído, creo que el tema sería librado de la potestad de las tinieblas. Eso sería el tema, librado de la potestad de las tinieblas. Muy bien. Siempre
damos gracias a Dios, ¿no?, por la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, haber perdonado nuestros pecados, habernos dado vida eterna y tener esa promesa de gloria, que hay una mansión que Dios ha preparado para los suyos. Todo esto es por gracia, por bondad y por misericordia. Todo lo que recibimos del Padre es un don de Dios sobre nosotros. Es la gracia, la misericordia de Dios, porque en verdad, hermanos y hermanas, nosotros que ya somos hijos de Dios reconocemos que no habían méritos, no teníamos favores que podíamos calificar para ser participantes de esas herencias, de esas mansiones de gloria que el Señor ha preparado. La salvación que tenemos es por gracia y por misericordia. Al Padre le plació llamarnos a través de Jesucristo para tener vida, y así esa vida eterna, una vida buena, una vida abundancia sobre nuestra vida. Reconocemos, según las Escrituras, que solamente hay dos reinos, y eso es lo que, para partirnos de con estas palabras, vamos a iniciar ahí. Es donde hay dos reinos: el reino de las tinieblas, que usted sabe quién es el que gobierna en esa área, y el reino de la luz, que es el rey. Ahí es Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, y nuestro libertador. Por eso que nos gozamos, nos deleitamos sabiendo de que el poderoso Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nos libertó. Y hermano, cuando digo nos libertó, es una libertad completa. No fuimos libertados a medias. La obra del Señor es una obra completa, y para eso el Señor tuvo que vencer y así tener la autoridad y el poder para darnos a nosotros la liberación. Muy bien. Cuando digo que hay dos reinos, y según las Escrituras, lo que hemos leído aquí, que dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso quiere decir que nosotros éramos habitantes de ese reino de las tinieblas. ¿Cómo es que llegamos a ser habitantes de ahí en ese reino? ¿Fue una decisión suya? No. El asunto es que nosotros nacimos separados de Dios, nacimos apartados de Dios, muertos en delitos y pecados. Íbamos camino a la condenación eterna, porque somos descendientes de Adán, y Adán es el que se apartó de la voluntad de Dios. Él falló a Dios, y por lo tanto toda la descendencia nace apartado de Dios. Y ahí es donde fuimos habitantes dentro del reino de las tinieblas. Ahora, fíjense que al estar dentro del reino de las tinieblas, al vivir en el reino de las tinieblas, no podíamos hacer la voluntad de Dios. No podíamos tener una vida agradable, una vida aceptable a Dios, una vida de obediencia a Dios, porque éramos esclavos del pecado. En otras palabras, éramos cautivos de Satanás. Él los tenía atados, los tenía ahí amarrados. No podíamos soltarnos de las garras de ese enemigo. Y en cierta forma tiene poder, tiene autoridad, pero no llega a la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Señor no tuviera esa potestad y esa autoridad, nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera podido dar la libertad. Ahora, yo quiero que piense en esto. Pensemos en Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. No olvidemos que fuimos esclavos del pecado, que estuvimos haciendo la voluntad de Satanás. Ciegos
era imposible que nosotros o el hombre con sus fuerzas humanas pueda soltarse de las garras de Satanás. No hay forma, oiga, no hay forma, no hay medio, no hay modo como el hombre pueda soltarse de las garras de Satanás. Tenía que venir uno, tenía que venir alguien que no tuviera descendencia de Adán. Porque todos los que descendemos de Adán nacemos en pecado. Todo, oiga, todo ser humano que nació bajo pecado. Nació en las tinieblas. Todo ser humano. Porque descendientes de Adán. Y ahí entramos todos. No hay, oiga bien, no hay ningún ser humano. No hay nadie que haya nacido ya limpio de pecado. No hay nadie. Eso es lo que dice las Escrituras. Usted puede corroborarlo en Romanos capítulo 3. Por eso es que hoy nosotros, como hijos de Dios, presentamos nuestros agradecimientos, porque si no hubiera sido la intervención de Jesucristo sobre nuestra vida, nosotros no fuéramos libertados, no tuviéramos la bendición de la promesa de tener una mansión, una ciudad, una patria celestial. Y todo eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que dice el capítulo 2 en Efesios. Efesios dice que nosotros por gracia somos salvos, por gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es el favor gratuito de Dios sobre nuestra vida. Eso es gracia. Por gracia soy salvo, dice. Entonces decimos que es el favor gratuito de Dios sobre nuestra vida. Por medio de la fe somos salvos. Por la gracia, por medio de la fe. Y dice Pablo, dice, y esto, hablando de la gracia y de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Es don de Dios, o sea, es el favor divino de Dios sobre usted y sobre mí. Si Dios no hubiera obrado en nuestra vida, nosotros todavía fuéramos esclavos del pecado, sin esperanza de tener una vida eterna en paz y en armonía con nuestro Creador, con nuestro Señor. Por eso hay que darle gracias al Señor de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Es precioso, es maravilloso poder contemplar, oiga bien, poder contemplar de Dios, de dónde me sacó Dios, de dónde nos sacó el Señor. Camino, hermanos, nosotros nacimos en condenación, eso es lo que dice las Escrituras. No había esperanza, no teníamos algún mérito, algo que nos hiciera aptos para poder tener vida eterna. Pero aquí es donde hay que presentar nuestros agradecimientos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación viene del Padre. Al Padre le plació darnos vida eterna a nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo, y esto fue establecido en la eternidad. Por eso dice la Biblia, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le plació darnos el reino. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le plació darnos el reino. Quiere decir, Él le plació, nació de Él, de amarnos a nosotros, sino con un amor eterno, un amor sin condición. Dios Jesucristo toma en nuestra posición y se lleva nuestros pecados, se lleva nuestras iniquidades. Y ahí es donde a nosotros nos liberta, y a través de Jesucristo el Padre nos traslada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que usted y yo ya estamos dentro de ese reino. El Señor lo dijo, mire. Cuando Cristo Jesús viene, cuando
Jesús viene y esto es lo precioso, esto es lo maravilloso, de que el verbo se hizo carne y habitó dentro de nosotros. O sea, el verbo, lo eterno, el creador de los cielos y la tierra, lo que dice aquí Colosenses, que por él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Todo está sujeto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, como fue, mire pues, oiga, como eso fue creado por Jesucristo, todo le pertenece a Cristo, y por eso es que Él vino para rescatar aquello que se había perdido. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la casa de Zaqueo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Usted y yo estamos perdidos. Pero Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, que ese Dios eterno un día estableció en el cual nosotros íbamos a ser salvos, rescatados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, hermana, usted ya es libre. Somos libres, el Señor nos ha libertado, estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que usted y yo no tenemos luchas, no tenemos batallas, las tenemos y son buenas para que así nosotros en una batalla, en una prueba que nos venga, estamos capacitados para demostrar si en verdad amamos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Recuerde que siempre el consejo divino ha venido sobre nuestra vida. Para eso el Señor dejó su palabra. En su palabra encontramos nosotros el consejo, la revelación, el plan, el propósito de Dios. Lo encontramos en su palabra. En su palabra, hermanitos, ¿recuerda usted del pueblo de Israel? El pueblo de Israel sale de Egipto, donde había sido esclavo por 400 años. Y no solamente eran esclavos de como una faena dura, trabajar duro, sino que también habían sido influenciados por la religión de los egipcios. Entonces el Señor en su misericordia les da la salvación, los liberta y los va a trasladar a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Oiga, fíjense que nosotros tenemos que meditar esto, porque el Señor no lo va a sacar de un lugar donde tú sufres para llevarlos a otro lugar donde hay más sufrimiento, no. El Señor nos liberta, el Señor nos saca a nosotros de un lugar de esclavitud del pecado para llevarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde hay paz, donde hay gozo, donde uno puede disfrutar la presencia, la guianza de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, porque Él nos formó a nosotros. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces, qué bueno para nosotros, para usted como hija, como hijo de Dios, tener a su lado como su único Dios, el único Señor Cristo Jesús, que es el que le dio vida eterna a usted y una vida buena, una vida de paz, una vida de abundancia. Por eso que el creyente, el Hijo de Dios, hermano, todo lo que sucede alrededor de su vida, todo lo que sucede en este mundo, uno ya sabe todas las cosas que van a venir, porque Dios el Señor nos ha dado el conocimiento que en los postreros tiempos, los postreros días serían días terribles, pero gracias a Dios, que el Dios bueno, el Dios de misericordia, y usted está en las manos del Dios poderoso. Dios nos levantará, nos sostendrá, nos libertará de todas esas cosas, porque recuerde que usted y yo ya estamos viviendo en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que medite usted en esto. Medite usted, meditemos nosotros en esto. Dice la Biblia, oiga, dice que ancho es el camino.
ancha es la puerta. ¿Por qué es ancha? ¿Y por qué es ancho el camino? Porque allí van muchos. Pero angosto el camino y angosta la puerta. ¿Por qué? Porque, hermanos, son pocos los llamados a la vida eterna. Son pocos los llamados a la vida eterna. Ahora, Dios es misericordioso con nosotros. Ha derramado su misericordia, su gracia y su bondad. Porque siempre cuando hablamos de la salvación, pensamos en la salvación. Hermano, yo le digo una cosa, yo le hago una pregunta a usted y quiero que sea sincera o sincero. ¿Usted buscó a Dios? ¿O será que hubo un medio para que usted y yo nos acercáramos a Dios? Puede ser que haya sido una enfermedad. ¿O cuántas veces le llegáramos a usted a predicar y no aceptó al Señor? ¿Rechazaba el mensaje? Bueno, yo creo que quizás sería bien difícil de decir, no, si yo el primer día que me predicaron, ese primer día yo acepté al Señor. A saber cuántas veces le predicaron a usted, cuántas veces lo invitaron a una congregación para que escuchara el mensaje de salvación, y renuentes, rebeldes, orgullosos. Sí, así es el hombre, hermano, hermana. ¿Cuántas veces nos predicaron? ¿Cuántas veces nos escondimos de aquellos hermanos que llevaban el mensaje? Y lo llevaban porque la gracia, la misericordia de Dios ya estaba sobre usted. Sobre esa misericordia ya tarde o temprano la iba a alcanzar, porque es un propósito de un llamamiento eterno que el Señor ya había señalado sobre su vida. Teníamos que ser alcanzados. Yo me recuerdo que cuando a mí me predicaban, hermano, hasta me escondía en la casa. Pero, la gracia, la bondad y la misericordia ya estaba establecido que un día Cristo Jesús me iba a perdonar, me iba a dar vida eterna y ya me iba a diseñar para poder entrar a esa gloriosa vida en Cristo Jesús. Porque tenía que haber una transformación. No, hermano, hermana, Dios, el Señor, ha hecho una obra en usted. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación es. El Señor vino, me libertó, nos cambió, nos transformó. Ya transformados, perdonados, limpios de pecado, y usted ya no es más esclavo del pecado. El Señor lo ha levantado y lo ha puesto en una posición de gloria, en una posición de autoridad, de dominio, de gozo y de paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso oiga hermano, hermana, su vida está en las manos de Dios, en aquel que es el poderoso, en aquel que caminó sobre las aguas, en aquel que trajo sanidad a los enfermos, aquel que tiene dominio sobre los elementos naturales. Ese es Cristo Jesús, y el Señor y Salvador sobre su vida. Ese Dios eterno, ese Dios de gloria, que no conoce pasado ni conoce futuro, que todo es presente. Ese es el Dios, es el Señor que lo guarda de todo mal, el que nos libertó a nosotros y me trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo. En ese reino hay paz, en ese reino hay gozo, en ese reino hay alimento espiritual, en ese reino hay fortaleza. Eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le damos al Señor la honra, la gloria y la alabanza. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre.
Fuimos comprados a precio de sangre. Le pertenecemos a Él, sellados con el Espíritu Santo. Nadie tiene autoridad sobre usted. Satanás y los demonios no tienen autoridad sobre su vida, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si muere el Espíritu en nosotros, está morando el poder de lo alto, el poder eterno. Y no solamente el poder, sino que también fluye sobre nosotros el amor divino, la gracia divina, el llamamiento de gloria que el Señor nos ha dado. O sea que cuando fuimos trasladados, hermano, usted tiene que haber sentido algo cuando expresó sus pecados, movidos por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. No hay nada más hermoso, ese tiempo, ese momento del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Recordar ese instante que usted y yo fuimos libertados, fuimos perdonados de nuestros pecados. No, es inolvidable. ¿Quién se va a olvidar ese instante del impacto que Cristo Jesús hizo en su vida? Quiero decirle, en una campaña que predicó el hermano Jorge Rasky en El Salvador, yo estoy aquí en Australia, allá en El Salvador, el Estadio Flor Blanca. Allí hubo un hermano que invitó a esa campaña. Oiga, yo quería salir de esa vida que tenía y no podía. Puse fuerzas humanas, voluntad humana, pero no podía, porque el que estaba sobre mí hacía que yo hiciera su voluntad. Y la voluntad que hacía del diablo, usted sabe que el diablo está en rebelión contra Dios, en oposición con Dios. Y eso era mi vida. Pero, cuando llegó el momento, fui a esa campaña, fui a esa campaña, y no creo que fui así con gozo, con alegría, no, que fui como en contra de mi voluntad, porque ¿sabe por qué? Porque mi voluntad estaba en contra de la voluntad divina. Pero había algo como que me estaba empujando, estaba haciendo una fuerza, algo que fuera allí. Y cuando yo llegué allí, oí la predicación del hermano Jorge Rasky. Oiga, fue una predicación para mí. Y yo no aguantaba, ya no soportaba para que el hermano hiciera el llamamiento al arrepentimiento. Estaba en las gradas y cuando el hermano dijo, vengan aquí al engramado los que quieren dar su vida al Señor, yo me recuerdo que bajé corriendo y ahí sentí la presencia del Señor. Aquellos que me conocieron sabían que yo era un borracho, era un perdido. Mi familia, cuando se dio cuenta de eso, no creía. Y hasta aquí el Señor me ha dado fuerza, me ha dado fortaleza y me ha hecho participante, me ha hecho instrumento de bendición en su reino de gloria. Y no es porque yo tenga méritos. No, es la gracia, es la bondad, es la misericordia de Dios, es la vida implantada en mí y en usted que le da gozo y alegría poder hacer algo dentro del reino de gloria, dentro del reino. Yo no estoy de acuerdo con aquellos creyentes que solo pasan sentados en las congregaciones. Oiga, usted tiene vida, tiene que ser un instrumento que Dios lo va a usar para la alabanza, la honra y la gloria del Señor. Hermano, hermana, usted no es un florero en la congregación.
Usted no es un florero que solamente va a ser de decoración. Usted es un instrumento para la alabanza, para la honra y la gloria de aquel que lo ha llamado. Dios es bueno. Para eso el Señor nos ha hecho libre. Para eso el Señor nos ha libertado. Para eso el Señor nos trasladó al reino de su amado Jesucristo. Para que en este reino seamos instrumentos. Llevemos la bendición. Eso fue la comisión que el Señor le dio a la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Usted y yo tenemos la oportunidad de predicar este evangelio de gloria en la casa. Qué lástima, qué lástima. Padres, que en su casa todavía no hay salvación completa. Hay que orar, hay que clamar, hay que dar buen ejemplo. Sí. Pero Dios es bueno. Dios es rico en su misericordia, que nos ha hecho libre. Nos ha libertado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya ahora es Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor, su Salvador. En Cristo Jesús hay autoridad, hay poder, hay dominio. Y oiga, y eso se lo dio a la iglesia. Eso se lo dio a la iglesia. Lastimosamente, muchos desconocemos. O quizás lo conocemos, pero no lo practicamos. Oiga, ¿cuántos creyentes amargados hay en la... Para mí es difícil, hermano, poder aceptarnos, poder aceptar que haya gente cristiana amargada. Es que en Jesús, oiga pues, en Jesús está la solución a todos los problemas. No hay problema que no se resuelva en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Porque oiga bien, venció, fíjese bien, mire lo que hizo Jesús. Venció a Satanás, venció al mundo, venció el pecado, venció la muerte. Resucitó nuestro Dios, nuestro Señor Cristo Jesús. En su resurrección está el sello del poder, de la autoridad que Él explicó a los discípulos, a los apóstoles. O sea, la resurrección es el sello de la verdad. Le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Marta, yo soy la resurrección. Y claro, había que dar testimonio. Después de la resurrección, Cristo Jesús pasa 40 días, 40 noches con los discípulos, sellando esas verdades. Por eso que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dejó de ser aquel Pedro lleno de miedo, lleno de temor, que lo negó. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, él se para con valentía. Pero no una valentía humana, no. Valientes por el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Varones, hermanos, dijo él. Vosotros matasteis al santo al dador de vida. Pero Él los llama al arrepentimiento. Y aquellos hombres fueron compungidos y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Vengan al arrepentimiento, arrepiéntanse. O sea, hermano, la vida cambia, la vida puede cambiar. La vida cambia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no hay amargura. Ya no hay amargura. ¿Por qué nos vamos a amargar? Si Jesucristo es vida, poder. Gracias al Señor que usted y yo ya estamos ¿en qué? En Cristo Jesús, es nuestro Rey, nuestro Señor. Termino con esto. Oiga, el Señor nos trasladó
al reino de su amado Hijo Jesús. Nos trasladó. No hizo un medio traslado, pues. No lo dejó a medio camino, no, trasladados. O sea, sacados de las tinieblas, llevados al reino de la luz, en el cual Jesucristo es el Rey. Y como Él es el Rey, oiga bien, como Él es el Rey, Él guarda de usted, guarda de mí. Él tiene la protección. Si usted ve la responsabilidad de un rey en el Antiguo Testamento, era guardar su pueblo, sus hermanos, velar por el bien de donde él reinaba, protegerlo de los ataques de otras naciones enemigas. Eso era la responsabilidad de un rey. Ahora, imagínese usted al Rey de Gloria, al Rey soberano, que es nuestro Rey, nuestro protector, nuestro guardador. Entonces, ¿qué le falta más? ¿Qué más le falta a usted? Nada. ¿Le falta algo? No. Y ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. En Cristo lo tengo todo. ¿Qué palabras, hermano? ¿Qué palabras del apóstol Pablo? Y quizás muchos cristianos no pueden repetir lo que Pablo dijo, porque la vida nuestra que no es como la vida de Pablo. Si Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted no puede decir eso, porque con una media mirada que le haga, ya estamos mal. A Pablo lo apedrearon, lo arrastraron, le dieron de látigo, lo metieron a la cárcel y él se gozaba. Por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué diferencia. Pero no quiere decir que no podemos llegar a ese nivel de comunión con Dios. ¿Cómo no? Sí, señor, sí, señora. Ya Cristo Jesús, cuando dijo en la cruz, consumado es, se rasgó el velo de arriba hacia abajo para que usted y yo, como sacerdotes, entremos al lugar santísimo y deleitarnos en la presencia del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabras de Jesucristo para usted y para mí. Así es que gozo, alegría en nuestra vida, que fuimos libertados de la potestad de las tinieblas, donde los demonios, donde Satanás hacía y deshacía con nosotros. Pero hoy no. Hoy tenemos una vida de edificación, una vida de gozo, de paz, de armonía. Eso es lo más hermoso que hay, que usted y yo tengamos paz con Dios, paz con el Padre. Y todo lo adquirimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Espero, hermano y hermana, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Lleve eso en su corazón. Usted ya fue libre. Ya fuimos libertados. Ya estamos dentro del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dentro del reino, lo que reina es la obediencia en nosotros. La obediencia, en base a la obediencia hay paz, gozo, y el Señor va a decir lo que dijo, el Padre va a decir lo que dijo de su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si usted y yo vivimos en paz y en gozo y en obediencia al Señor, el Padre dirá lo mismo de usted. Este es mi Hijo amado, este es mi hija amada en el cual tengo complacencia. Porque quiero decirle algo. Cuando usted va y yo voy a la presencia del Padre, lo primero que ve es el Padre, es a Cristo Jesús, la sangre de Jesús, la obra de Jesús en nosotros. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Oiga, esta predicación lo hicimos pensando en usted. Si usted no tiene a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puede confesar sus pecados y recibir a Jesucristo
como su Dios, como su Señor y Salvador. Decirle a Jesucristo: Señor, perdóname, perdóname, he pecado contra ti y recíbeme como hijo tuyo. Oiga, y Dios que es bueno, y Dios que es rico en misericordia, le dará la salvación y usted va a ser libertado. Y eso se lo decimos, oiga, yo se lo digo, y el pueblo de Dios lo confirmamos, no por palabras, solamente por palabras, no por hechos, porque lo sentimos, lo vivimos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Dios. Y usted, hermanito y hermana, firmes en Cristo Jesús, recuerde esto, que estamos en los postreros tiempos. Eche una mirada a usted alrededor, mire las noticias, no hay noticias buenas. La única noticia buena que tenemos para nosotros es que pronto sonará la trompeta y seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Y así estaremos por toda la eternidad. Eso será, hermano, la culminación del rescate en Cristo Jesús. Amén. Amén.